muy buenos días. Gracias por acompañarnos de Guatemala y de los distintos países a través de la plataforma Zoom y Facebook Live para Asociación de Inversión y Desarrollo, Consultoría Internacional, Programa de Televisión, Inversión y Desarrollo, APIA. Les damos la más cordial bienvenida a este foro internacional, retos y oportunidades para la agricultura y a la agroindustria nacional. Gracias a todos los panelistas. Me es muy grato, a todos los conozco personalmente y varios somos egresados de esa gloriosa Escuela Nacional Central de Agricultura, la ENCA, que el otro año va a estar cumpliendo su primer centenario. Le tocó este año cumplirlo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, específicamente el día jueves estuvimos celebrando los 100 años desde que el decreto en la Asamblea Legislativa, que se publicó el 24 de mayo, pero el decreto fue aprobado el 21 de mayo del 1920, dio creación al Ministerio de Agricultura como hoy lo conocemos. El ministerio ha pasado por muchas etapas. Yo creo que el ministerio ha tenido mucho que ver en el desarrollo agropecuario nacional, pero en todas esas etapas siempre ha tenido intervenciones. Yo creo que el ministerio tuvo un cambio radical a raíz a finales de los años 1990, 99, cuando la estructura que se había creado dentro del ministerio para el desarrollo rural y agrícola fue cambiada. Eso quiero decir cuando se quitaron los departamentos de extensión agrícola, DIGESA, DIGESEPE, cuando el Banco de Desarrollo Agrícola Bandesa también pasó, se eliminó dentro del marco de la estructura del MAGA, y se quedaron instituciones como el ICTA, INDECA, pero que también se les quitó mucho de su accionar. Hoy INDECA se dedica más que todo a almacén de granos, almacenes de donaciones de alimentos, y no la función que tenía en aquel tiempo, que era regular precios de agropecuarios. Luego el ICTA, que es una tal vez de las organizaciones que en su tiempo fue reconocida mundialmente en la investigación agrícola. Digo mundialmente porque acá se desarrollaron muchos buenos materiales y mucha tecnología, pero que hoy nuevamente vemos un ICTA que está, no digamos que está terminado, pero que sí hace falta renovarlo, hace falta tal vez reinventarlo, innovarlo, para que sea otra vez aquel ICTA que conocimos a los finales de los años 70, 80, que producía desarrollo, innovación en el campo, tanto en materiales genéticos como también en tecnología. Las políticas que el MAGA ahorita está implementando para la reactivación económica son variadas. ¿Y por qué mencioné todo esto de los años 70, 80, 90? Porque una de las primeras cosas que estamos revisando hoy en día dentro del MAGA es la estructura de INDECA. INDECA, si hoy hubiéramos tenido INDECA como estaba en finales de los años 90, yo creo que no estuviéramos sufriendo tanta incertidumbre en lo que son la disponibilidad de granos, porque era una reserva. Teníamos una reserva de granos todo el tiempo en INDECA. Entonces estamos haciendo un reestudio de la ley de INDECA para ver si podemos impulsar a INDECA nuevamente como una reserva estratégica de granos básicos. Una reserva estratégica que Guatemala es un país que está sujeto a muchos desastres naturales. Todos los años sufrimos, espero que no todos, pero cuando no es un desastre natural por ciclones, por huracanes, terremotos, volcanes, hoy es un desastre por una enfermedad, por un virus, COVID. Y entonces yo creo que Guatemala tiene que mantener una reserva estratégica de granos básicos para todas estas circunstancias que pasan en Guatemala, como la sequía prolongada o la sequía estacionaria, que todos los años la tenemos,
el hambre estacionaria, que ya sabemos que en Guatemala existe y que todos los años se repite. Entonces, Guatemala necesita una reserva estratégica. En 1877 se fundó la primera escuela de agricultura en Guatemala, propiciada por la Asociación de Amigos del País. Esta Asociación de Amigos del País se formó por primera vez en España en los años 1700 para introducir la modernidad, salir del atraso que vivían todos los pueblos. Aquí vino a Guatemala y tuvo mucho auge económico y político. Dentro de esta asociación se elegían al interior diputados que iban a la Cámara de Diputados de Guatemala, inclusive donde está la actual Cámara de Diputados de Guatemala, eran el edificio, la sede de la Sociedad de Amigos del País. Todo lo que se hacía en el país, acá como en otros países y en casi todas las regiones de España, pasaba por esta Sociedad de Amigos del País, que no era más que los científicos y políticos, la gente más visionaria que quería modernizar y meter más ciencia a cada país. Finalmente, Justo Rufino Barrios la prohibió y la sacó y canceló la primera escuela de agricultura, que funcionó 5 años nada más. Pasaron 39 años, toda la época de Manuel Estrada Cabrera, sin escuela de agricultura. En abril de 1920 empezó las funciones Carlos Herrera. El mes siguiente había ya fundado la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Sociedad Protectora del Niño, el Ministerio de Agricultura, la Escuela Nacional Central de Agricultura, como proyecto político para poder reunir a todos los países de Centroamérica nuevamente en la Federación Centroamericana. ¿Por qué? Porque el siguiente año, 1921, se cumplían 100 años de haber firmado la independencia y algunos pocos años menos de haber tenido la Federación Centroamericana, que desafortunadamente se desmembró, porque el gobierno central de la Federación se formuló muy débil, con pocos fondos, con pocos poderes, y se les dieron más poderes y más fondos a cada estado centroamericano, y ahí su debilidad. Bueno, Carlos Herrera, presidente desde abril-mayo de 1920, tenía en la mente idealmente el proyecto que con la celebración del primer centenario de la independencia, él podía unificar a Centroamérica y como proyecto político tener una escuela de agricultura que fuese centroamericana. La idea de conversar esta mañana sobre esta temática nos lleva a un pensamiento adaptado al tema agrícola y agroindustrial, que decía que el sector agropecuario y agroindustrial no puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Este pensamiento pues se dijo en un momento muy generalista, pero en nuestros tiempos es justamente lo que nos viene a caer como anillo al dedo. También podríamos considerar que esta crisis mundial pues nos está enseñando varias cosas. Una de ellas, como ya lo recalcó el viceministro Eddie Mendoza, la agricultura. Nos hemos dado cuenta que es la base de la vida. Todas las demás actividades tuvieron que ser relegadas a un segundo plano. Todas las actividades industriales, de comercio, transporte, debieron suspenderse, pero la agricultura y la agroindustria no podía porque todos teníamos que comer. Todos tenemos que comer. Hoy, sábado, pues estamos en Guatemala en un cierre total del país, pero los agricultores, algunos pues están trabajando, otros están en cumplimiento de esta normativa.
Otro aspecto importante también es que los bosques son fuente de bienes y servicios. Llamó mucho la atención qué fue lo que la ciudadanía y la población a nivel mundial fue a adquirir a los supermercados. No fueron por pan, no fueron por verduras, fueron por un producto del bosque. Y ese producto del bosque, ustedes recordarán, era el papel. Entonces, los bosques se constituyen una fuente importante, no solo para los bienes que puedan generar, sino los servicios. También hace un momento comentaba el doctor Julio de que no podemos estar, vivimos bajo un estrés en este momento y los bosques se van a convertir en una fuente segura de poder salir. Va a ser muy difícil en el futuro querer ir a pasear a un centro comercial con el riesgo de que podemos contaminarnos, pero el bosque podrá ser una alternativa para que podamos estar y sentirnos nosotros más seguros. También es importante mencionar que la agroindustria es un motor de desarrollo y esto visto desde dos puntos. Uno, el tema de los cultivos tradicionales, de los cultivos extensivos, y por otro lado los cultivos no tradicionales, la agricultura excedentaria y la agricultura familiar. Pero no solo en producción, sino que aquí estamos necesitados de generar agroindustria para poder convertirla en un motor de desarrollo. El sector productivo está siendo muy afectado en estos momentos. Se habla, por ejemplo, de las grandes extensiones de agroindustria, que la reducción se ha reducido, perdón, la demanda se ha reducido. Productos que normalmente se vendían a grandes escalas, pues los consumidores han reducido su demanda y además se han reducido los precios. Esto tiene una implicación no solo en las ganancias de los empresarios, sino que tiene una implicación en el despido de personal. Ya hay menos contratación de personal, tiene su impacto a nivel del campo también. La agricultura comercial, pues ustedes se dieron cuenta, muchas pérdidas de cosechas, fines de semanas que no lograron, en algunos casos, las personas por desconocimiento, por falta de coordinación, tener el movimiento de sus productos y hubieron pérdidas. Y en la agricultura familiar, podemos decir que han habido algunas pérdidas, más que todo por el abandono de cosechas y por la falta de poder acudir a los terrenos y poder darle el seguimiento. Sin embargo, es la que se ha mantenido y la que está sosteniendo en algunos casos a las familias a nivel rural. Pero en general el sector productivo agropecuario pues está siendo afectado por este contexto mundial y nacional que estamos viviendo. También vale resaltar que la agricultura en sí, en términos productivos, es muy eficiente. En Guatemala tenemos, y podríamos decir, que los cultivos tradicionales, muchos de ellos son números 1 en rendimiento por hectárea. Se habla, por ejemplo, de la caña, la palma, el banano, el hule. Tienen altos rendimientos. Diversos factores contribuyen a esto, por supuesto, pero el tema es que en términos productivos estamos en un buen nivel. En cuanto a otro tipo de productos, también la agricultura comercial también tiene grandes niveles de producción y eficiencia. Sin embargo, el tema es el tema pendiente es la reducida o nula industria. Hay ejemplos en donde podríamos estar en este momento nosotros desarrollando y aprovechando ese espacio coyuntural que se ha dado. Comentaba con un amigo que él decía que el tema pues, está con bajos niveles de demanda y los precios se han reducido. ¿Y por qué no tenemos nosotros industrias productoras de guantes que en este momento se ha convertido, al igual que las mascarillas, en una alta demanda a nivel mundial? Nosotros podríamos estar produciendo, si tenemos la materia prima que es el hule, podríamos estar produciendo guantes para todo el mundo, pero nos falta esa industria. También no hay que dejar de mencionar que somos número 1 en desnutrición infantil. Si somos número 1 en producción y somos número 1 en desnutrición infantil, seguramente pues algo estamos haciendo mal. La reflexión es cuál es el camino que debemos tomar, cuáles son las salidas que debemos tomar. También se ha demostrado que las políticas públicas en términos de desnutrición pues han sido deficientes. No han logrado reducir los niveles de desnutrición. Es más,
se ha incrementado, se han acrecentado más los niveles de desnutrición infantil. Y esta desnutrición, pues limita un tema de educación. Hemos hecho un antecedente de presente, pasado y futuro de la agricultura en Guatemala. Quisiera recordarles al auditorio que estamos celebrando el aniversario y el centenario del Ministerio de Agricultura de los 100 años y por supuesto el antecedente de los 99 años hacia el centenario de la Escuela Nacional Central de Agricultura del 2021 y por supuesto estamos hoy de aniversario en la escuela y agradecidos con los panelistas. Precisamente en ese orden de ideas quisiera recordarles dos cosas. Uno, estamos con el viceministro Eddie Mendoza, quien nos mandó a ubicarnos en que el 55% de la población es rural y se requieren, por supuesto, bancos de reserva de alimentos, bancos agroindustriales, fortalecer las cadenas de valor y, por supuesto, generar economías de escala. Por otro lado, el ingeniero Mario Buch nos habló de los retos y oportunidades en función de la investigación aplicada, la formación de competencias y la innovación agrícola en cadenas de valor y la agroindustrialización. El doctor Hernández nos hizo la historia del antes y el después de la agricultura en Guatemala y los retos de visualizar el futuro con innovación. Y por último, el doctor Velázquez nos pone en la banca de segundo piso los riesgos, el seguro de riesgo, las cadenas de valor, la integración política al más alto nivel de la soberanía y la seguridad alimentaria y los territorios e impulsar el desarrollo económico local y territorial. Digamos, cuando vemos a México es competitivo en agave y sus territorios. Cuando vemos a Chile es competitivo en salmón y deciduos. ¿Qué podemos hacer en Guatemala en esta reinvención, en esta reactivación económica? Como inversión y desarrollo, tenemos 628 programas al aire, 12 años de estar en 7 canales de televisión. Usted ha participado en nuestros programas. Ahí están todos los programas en inversión y desarrollo.net y en YouTube para que todos podamos aprender de los expertos en cada área y para reactivar la economía. Entonces, yo quisiera sugerir un seguro de cosecha, que ese seguro de cosecha le garantice al productor que todo lo que pase van a haber los recursos, no solo para pagarle sus gastos que él hizo o sus inversiones, sino para también un monto para poder reiniciar sus actividades y que él pueda mantenerse en el negocio. Con mucho gusto lo podemos platicar. Los fideicomisos agrícolas y pecuarios, por ejemplo, para el café, para la ganadería, para los proyectos productivos, para el cardamomo, para todas las áreas, son urgentes y eso debe aprobarse prácticamente de urgencia nacional y en nuestra opinión deberían de estar funcionando de forma inmediata en un mes. El tema de la ganadería es sumamente importante. Las cadenas de valor en los productos lácteos, lo podemos ver como lo ha hecho Costa Rica con Dos Pinos, la producción de lácteos y sus derivados, por supuesto la producción de carne, pero ahí en esas cadenas de valor hay una gran oportunidad. Los encadenamientos productivos. En las comunidades hay mucha gente que es campeona para producir, pero nos dice, ¿dónde vendemos nuestros productos? Tenemos problema de mercado. Ahí es donde se tiene que trabajar en equipo con el Ministerio de Economía, con Pronacom, con todas las instancias para ayudarlos a colocar sus cosechas en los mejores precios y no tener que depender de los coyotes, que muchas veces son los que más están ganando adicional a lo de los productores. INDECA, es súper urgente reconstruir esa infraestructura para que el Estado pueda incentivar la productividad y para que podamos almacenar todos los alimentos que necesitamos, porque la situación está compleja. Según las indicaciones, este año íbamos a crecer un 3.5% y probablemente ya vamos creciendo un menos 5%, es decir,
un crecimiento negativo y se vislumbra que las remesas se estarán cayendo en todo el año alrededor de un 35 a un 40%. Entonces, imaginémonos que un hogar está ganando 10,000 quetzales mensuales entre el esposo, la esposa y sus hijos, y ahora se les reduce a 6,000 quetzales mensuales. ¿Cómo va a ser esa gente para salir adelante? Entonces, es ahí donde la reactivación económica juega un papel muy importante. El señor presidente de la República ha nombrado un comisionado contra el coronavirus o una comisión, algo así. Recomiendo al señor presidente de la República y a todo su equipo de trabajo nombrar un comisionado presidencial para la reactivación económica. Me dio mucho gusto ver ayer que el gobierno decidió ya integrar un Consejo de Estado, y en ese Consejo de Estado se debe llevar 3 temas importantes: la vida y la salud, que definitivamente tienen prioridad 1, pero lo que es la reactivación económica tiene una importancia fundamental, y la parte social y lo de la gobernabilidad. El acceso a créditos que se mencionó. Yo quisiera sugerir, señor viceministro, que eso se debería hacer a más tardar en el mes de junio. No se puede esperar porque hay hambre en las comunidades. El Congreso debe apoyar, los bancos deben aprobar, y tuvimos en Inversión y Desarrollo hace 2 días al expresidente de Banco Estado de Chile, donde dijo que Chile a la presente fecha ha aprobado a tasa cero, óigase bien, a tasa de interés cero, 3.500 millones de dólares. Eso sería el equivalente a 28,000 millones de quetzales, ¿sí? Con el respaldo del Estado. No programas políticos, no politiqueros, sino realmente programas donde ellos han apoyado a 30,000 empresas para lo que es la reactivación económica. Y hay muchísimas entidades como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID y otras instancias donde pudieran otorgar créditos al país al 1% de interés anual en dólares, 1.25 con el respaldo para darle garantía y transparencia a 15 años plazo, con 3 años de gracia, sin endeudar al Estado, para que eso se canalice a través del sistema bancario nacional y que los bancos cobren un 1.75% de la intermediación financiera. Concretamente, para los productores a nivel nacional, eso sería tasas en dólares del 3% anual o en quetzales del 4%. Eso es lo que necesitamos hacer y son los temas que se tienen que llevar al gabinete económico. Anda circulando el video del planteamiento de la reactivación económica para la ganadería, para la agricultura y para la agroindustria en Panamá del presidente Cortizo. Lo vamos a compartir, donde él enumera 1, 2, 3, 4, 5, son como 15 acciones muy puntuales y se nota el apoyo que le están dando a la agricultura y a la ganadería nacional. Otro aspecto importante, hay muchísimas oportunidades en las comunidades que la gente quiere trabajar. Hay que impulsar la medicina natural, hay que impulsar los huertos familiares, los huertos escolares, los huertos comunales. Yo cuando fui a la escuela, en todas las escuelas teníamos los tablones y los huertos, y una vez al mes ahí almorzábamos con lo que nosotros producíamos. Bueno, ahí me referí a la agricultura de la mayoría de la población, pero ahora me voy a referir a la agricultura a gran escala. Me refiero al tema de palma, de banano de aceite, de caña de azúcar y de hule. Estos grupos de producción intensiva lo que necesitan es certeza jurídica, gobernabilidad, infraestructura, que no hayan invasiones, y si hay invasiones, que el Ministerio Público y los tribunales y todas las fuerzas de seguridad saquen a los invasores, porque mucha gente se mantiene haciendo esto como un modus vivendi y prácticamente se mantienen extorsionando. Eso no puede ser. Necesitamos dar certeza jurídica para que esta agricultura intensiva genere muchísimos empleos.
Hay que darle mucho apoyo a las cooperativas, a las asociaciones, a las confederaciones, banca de segundo piso, banca de tercer piso, el esquema de productividad, el acceso al crédito, la economía de escala. Y el tercer elemento es la agroindustria. En los sectores que ya mencioné, solo me voy a referir a uno en particular. Por ejemplo, la agroindustria del hule tiene alrededor de 100,000 hectáreas, fácil puede crecer a 400,000 hectáreas en Guatemala. Hay alrededor de 8 plantas de producción de hule y de látex. Se debería de impulsar la producción de muebles a raíz de todos los árboles de hule y se debe promover un clúster en el sector de hule y una industrialización como algunos elementos que ya se mencionaron. Hoy deberíamos de estar fabricando acá nuestros propios guantes a través del látex que producimos, porque eso se manda a Brasil, se manda a China, se manda a Estados Unidos. Ellos le agregan valor agregado y ellos están ganando más que nosotros. Finalmente, creo que a través del CAC, el Consejo Agropecuario Centroamericano, se deben hacer muchísimos esfuerzos para que este sea un esfuerzo regional de Centroamérica y Caribe. Estos esquemas hay que llevarlos al gabinete económico. Debemos apoyarnos también en el sistema de consejos de desarrollo para las comisiones de desarrollo económico local, pero esta es una excelente oportunidad donde debemos hacer un relanzamiento y primeramente Dios, que no se vuelva a interrumpir ni la producción ni la distribución de alimentos a nivel nacional, porque la gente que está en la economía informal necesita comer también. Muchas gracias. Tan lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso